Muy buenas tardes a todos jóvenes. El día de hoy continuamos con la clase de redes informáticas y vamos a hablar un poco sobre el modelo TCP. Recuerdan en la clase anterior hablamos un poco de la capa física de red, ¿verdad? Eh, Aún no hemos terminado esta capa física. Eh, el desarrollo de esta clase será básicamente la comprensión de cada una de las capas. Al hablar de la capa física, hablo de la capa física tanto del modelo OSI como la implementación del nivel físico en la capa del modelo TCP, tanto TCP como hablo de la capa física en los dos. Ahora, algo muy importante que quiero destacar de todo esto, muchachos, es que a pesar de todo, lo más importante en lo más importante en el desarrollo de las redes informáticas es comprender cómo funcionan las mismas. En este sentido, eh, nos detenemos bastante en la capa física porque es como la capa de interfaz, es la capa de transferencia. En la clase anterior nosotros aprendimos un poco de codificación, de cómo la información era transmitida a través de pulsos electrónicos, de haz de luz, ¿verdad? Y al final era convertida eh, de un medio análogo a un medio digital, ¿verdad? Entonces, a continuación con esta clase vamos a terminar de hablar del software que está detrás de la capa física, ¿verdad? De la forma en la que identificamos los ordenadores, ¿verdad? Entonces, los objetivos de esta clase son comprender el funcionamiento de todos los distintos protocolos de Internet para la conexión de una computadora en la red y comprender la forma en la que las computadoras se visualizan o se identifican en red. Ahora, sabiendo esto, partamos. Recuerden, este tema es complementario o es la continuación y la parte final de la capa física, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la capa física es un montón de componentes. Tanto el software de Internet, recuerden que Internet es un software, es un programa de computadora, eh, como los diferentes tipos de conexiones que existen, ¿verdad? Que hablamos de los conectores de red, ya los medios físicos empleados para hacer una conexión. Cualquier computadora necesita o un cable o una señal, ¿verdad? Para poder conectarse a una red. En este caso, a la red de redes que es Internet, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, pensemos lo siguiente. El nivel físico está compuesto por los siguientes componentes. Primero, Ethernet, Fast Ethernet, Sleep, IPPP, FDDI, ATM, Frame Relax, SMS, Proxy, dirección IP y máscara. ¿Qué es esto? Ya se lo voy a explicar. Cada uno de estos chicos es o una tecnología o un tipo de protocolo de Internet, ¿verdad? Y estos que tenemos aquí, pues son identificadores de las computadoras, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vayamos poco a poco. Primero vayamos con Ethernet. ¿Qué es Ethernet? Miren, Ethernet se denomina la tecnología de transferencia de datos por Internet. O sea, estamos hablando de la velocidad con la que el tráfico del Internet se mueve. En la actualidad tenemos dos estándares, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. En sí, dependiendo el tipo de cable que utilicemos, vamos a tener una velocidad más grande y también dependiendo el tipo de flujo de información que escojamos, ¿verdad? Entonces, miren, recuerdan la clasificación de las redes por la forma en la que entrega la información, duplex, half duplex, full duplex. Bueno, entonces, aquí hay mucho de esto. Entonces, miren, ve. El Fast Ethernet llegó en el mercado en 1995 con el estándar 802.3U. Y este estándar de Fast Ethernet tiene una velocidad mínima de 10 megabytes por segundo hasta 2000 megabytes por segundo. Este es su límite, podríamos decir. Pero este límite, estos 2000, solo son alcanzados cuando utilizamos fibra óptica. El límite, como ya aprendimos anteriormente, del cable de red trenzado o el cable UTP es de 1000 de 100 megabytes, ¿verdad? Ahora, si yo utilizo un categoría 3, un categoría 5, voy a tener este límite. ¿Recuerdan? Eso también lo hablamos en una clase anterior. Ahora, después de esto tenemos los gigabits. El gigabit internet es la tecnología, esta tecnología se lanzó
a finales de los 99, solo, em, solo unos pocos años después de la aparición del fase Ethernet. Pero no se difundió, sino hasta la demanda de Internet aumentada en el 2010. Gigabit utiliza un formato de trama 803.2 y su mínima velocidad es 1000 MB. De aquí es de donde se dice gigabit, ¿verdad? Aquí viene la palabra gigabit, porque a partir de los 1024 ya estamos hablando de un giga, ¿verdad? Su tasa de reflejo, podríamos decir que su máxima capacidad serían los 4000 MB. Cabe destacar que cada uno de estos componentes funcionan pues tanto con un cable trenzado pero no particular, sería como en categoría 6C, ¿verdad? O con fibra óptica, o sea, estamos hablando de que en comparación a fase Ethernet es una tecnología más costosa, ¿verdad? Ahora, una pequeña tarea ahí les voy a dejar. Van a hacerlos. Aquí hay un cuadro comparativo entre fase Ethernet y Gigabit. Miren, dice que fase Ethernet llega hasta los 100, pero Gigabit sobrepasa, llega hasta los 1000, ¿verdad? Que dice que Gigabit con un par trenzado llega hasta los 4000 y que un par trenzado en el fase Ethernet llega hasta los 5000. Entonces, cada una de estas consideraciones tienen que comprenderlas ustedes, ¿verdad? Les dejo el material para que lo estudien y lo lean, ¿verdad? Cuando sea necesario. Pero como les decía, no es nada extraño. O sea, solo les estoy diciendo de que esta tecnología es más costosa que la fase Ethernet y tiene muchas ventajas en comparación a esta. Pero el fase Ethernet también tiene sus ventajas. De aquí la asignatura. Miren, la tarea para esta clase va a ser investigar cuáles son las ventajas del fase Ethernet y las desventajas del fase Ethernet. Después van a investigar cuáles son las ventajas del Gigabit Ethernet y las desventajas del Gigabit Ethernet. Bueno, ahora, continuemos con esto. Ya hablamos de fase Ethernet, hablamos de Gigabit, pero no hemos hablado de SLIT y PPP. ¿Qué es SLIT y PPP, profesor? Bueno, SLIT y SPP, chicos, son los medios definámoslo claramente mejor, son las formas en las que una computadora se puede conectar a Internet. Miren, para poder acceder a Internet, una computadora necesita una conexión a través de un medio físico. Esta conexión, si hablamos de cable, puede ser de dos formas, ¿verdad? O utilizando un modem o utilizando el router que ya todos conocemos, ¿verdad? Ahora, en la actualidad todos nos conectamos a través de un router, ya sea por una señal inalámbrica o por un cable UTP, ¿verdad? Pero si logramos esto es gracias al lanzamiento del modem, ¿verdad? El modem es un aparato que convierte las señales análogas, o sea, los pulsos de electricidad a datos. Ahora, anteriormente no se utilizaba modem, bueno, se utilizaba una forma más primitiva de modem que se llamaba conector por modem o ADSL. Estos pues funcionaban con la línea telefónica directa de la casa y pues es lo que se conocen como conexiones de punto a punto, que eran un poco, bueno, son más lentas que las conexiones que conocemos en la actualidad por router. Ahora miren, y lo que es PPP y SLIM son los denominados protocolos de modem, o sea, son el software que está detrás de la conexión tanto de una computadora a un router directamente o una computadora a una línea telefónica para poder acceder a internet. El SLIM es un protocolo antiguo con pocos controladores y el PPP es el protocolo más utilizado para acceder a internet mediante un modem, ¿verdad? Y permite el direccionamiento de equipos. Ahora, miremos más a profundidad cada uno de esos. Primero, el SLIM se llama protocolo de línea serial de internet, ¿verdad? Este es resultado de la integración de los protocolos de modem anteriores con un conjunto de protocolos TCP. Podríamos decir que es el más viejo, ¿verdad? Es un simple protocolo de conexión a internet que no proporciona direcciones ni control de errores.
Esta es la razón por la cual rápidamente está siendo obsoleto, ¿verdad? Porque su conexión solo garantizaba el establecer un enlace punto a punto. Ahora, a través de las líneas telefónicas, ¿verdad? La transmisión de datos por ese link es muy sencilla. El protocolo envía una trama compuesta por los datos que envían seguidamente unos caracteres y ese es el fin de la transmisión, ¿verdad? Datos que se van a transmitir y finalidad. Ahora, cuando hablamos del protocolo PPP o punto a punto, ¿verdad? Significa que utilizamos un medio de transferencia que se adapta a diferentes tipos de tránsito. O sea, nosotros hacemos una conexión y a través de todos los modems, un servidor de acceso nos conecta a la red. ¿Por qué es mejor este que el otro? Porque el otro solo nos enlaza, pero este tiene una serie de principios. Primero, el PPP es un conjunto de 3 protocolos. Un protocolo que encapsula el datagrama, o sea, encapsula toda la información. Después tiene un protocolo LSP, ¿verdad? Que es un protocolo de control de vehículos que permite probar la configuración de la comunicación. O sea, aparte de encapsular la información, es guiada de forma correcta. Y también tiene un conjunto de protocolos NSP, ¿verdad? Que son controles de red. Estos permiten integrar el PPP dentro de los protocolos de las capas superiores. O sea, ¿qué quiere decir este NSP? De que después la capa de enlace detecta si una conexión se hizo a través de NSP y asegura que la transferencia de la información sea de forma clara. Miren, los datos encapsulados por trama PPP se denominan paquetes generados. Paquetes generalmente son datagramas, pero también pueden diferenciarse de datagramas porque un campo o una trama de un paquete se puede representar en diferentes tipos de grupos. Ahora, piensen en esto. Primero, si puedo hacer más de un grupo por un paquete, podríamos decir que podemos tener entre uno o dos tipos de conexiones de carga. Y estas conexiones de carga pueden transferir, ¿verdad?, todos los datos en diferentes puntos. Al final, esto rellenará un dato en común, ¿verdad?, que asegurará que el paquete de transferencia llegue. O sea, el protocolo PPP trata de asegurarse, podríamos decir, de forma más precisa de que la información llegue hasta donde la necesitamos. Ahora, ya terminamos SSLink, ya terminamos PPP, ya terminamos Facet, también terminamos Gigabit. Ahora vamos con FDDI. FDDI, chicos, es una tecnología de fibra óptica. Recuerden de que a este punto estamos hablando de todos los tipos de conexiones que existen, ¿verdad? La tecnología de fibra óptica FDDI o LAN FDDI es una tecnología de acceso por fibra óptica. En sí consiste, chicos, en dos anillos, un anillo primario y un anillo secundario, que permiten capturar los errores del primero. O sea, es como un tipo de tecnología que nos permite, chicos, detectar y corregir los errores de la información por medio de la encapsulación de información. Y FDDI solo son dos tipos de encapsulación, ¿verdad? Ahora miren, la tecnología FDDI se utiliza en equipos de velocidades muy altas, ¿verdad? Y si no se llega, esta funciona de la siguiente manera. Si no se llega que un equipo determine un periodo de tiempo, la información se produce un error. Entonces, al producirse un error, el FDDI lo que hace es que reconstruye la información tanto con la información contenida en el primer anillo como en el segundo anillo. En sí, esto es FDDI. En FDDI podríamos decir nosotros que es una forma de proteger la información por medio de la fibra óptica, ¿verdad? La fibra óptica que establece, bueno, no es que la fibra óptica lo protege, sino que un software detrás de todo esto protege de que la información a través de la fibra óptica no se pierda, ¿verdad? Ahora, ya casi terminamos. Miren, algo muy importante que tenemos que entender es que las redes constantemente evolucionan. Entonces, en la actualidad, en el mercado mundial evolucionó la infraestructura con la cual se hacen las comunicaciones. Esto dio paso a la creación y generación de nuevos tipos de red,
¿verdad? Y nuevos tipos de estándares. Rápidamente la fibra óptica se convirtió, chicos, en el estándar o en la jerarquía de jerarquía digital como por defecto. O sea, entonces, muchas tecnologías surgieron a partir de la implementación de estos tipos. Algunas de las tecnologías que aparecieron fueron la Frame Relay, eh, Frame Relay, chicos, que es una tecnología, es un método de transferencia de información, el ATM, ¿verdad? Que es una que es un tipo de método de conexión de Internet. El Frame Relay no es nada más que una implementación de protocolos para optimizar los errores o que la información de extremo a extremo viaje a la mayor velocidad con la menor pérdida de datos. Eh, es muy importante considerar todo esto. Miren, en la infraestructura, en la capa de física, siempre va a afectar la forma en la que funcionan las computadoras. O sea, habitualmente vamos a tener muchos cambios tecnológicos. Entonces, el comprender estos campos o tratar de entender estas definiciones son importantes si nos especializamos en el mundo de las redes informáticas. Algunos conceptos importantes que tenemos que conocer son el RDSI, que es el banda de ancho, es el ancho de banda, el modo de transferencia sincrónica, que es el ATM, del que hablé anteriormente, la jerarquía digital, ¿verdad? Sincrónica, que es el SDH, el servicio de datos conmutables en multimegabit, que es el SMDS, y los servicios de red de banda ancha sin conexión, que es el CBDS. Todos estos tipos de servicios, funciones de red, son parte de la infraestructura de la red. Las redes cambian constantemente, el Internet evoluciona constantemente. Entonces, todas estas definiciones es bueno estudiarlas o comprenderlas, ¿verdad? Para si nos dedicamos específicamente al campo de la informática. Cabe destacar, ¿verdad?, que tanto el frame light como el ATM son formas de conexión o de aseguramiento de transferencia de información. Entonces, tenemos que, si nos dedicamos a la seguridad en redes, es algo que tenemos que comprender muy bien cómo funcionan y, y de qué se tratan, ¿verdad? En este caso solo los conocemos y los interpretamos, pero no es necesario que eh, como les digo, si no se dedican o no se especializan en este campo, no es necesario que nos involucremos tanto con esta definición. Lo último, ya casi para terminar, ¿qué es un proxy? Un proxy, chicos, generalmente son utilizados como un puente de origen, de destino de una solicitud. O sea, cuando nosotros tenemos una estación, nosotros mandamos una solicitud, un servidor envía esta solicitud a Internet, Internet regresa una respuesta al servidor y el servidor nos da una reacción a partir de nuestra solicitud, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, la computadora aquí lo que hace es que necesita pasar eh, por un servidor forzosamente. Entonces, para poder acceder a Internet, un proxy, ¿verdad? Es, o podríamos decir que es el servidor, ¿verdad? Que nos conecta a nosotros a Internet. Hay varios tipos de proxies y todos los proxies, hay algunos que están integrados, funcionan de forma automática y nosotros nos damos cuenta cuando conectamos a Internet, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirven? Bueno, una de las funciones de los proxies son el control de acceso. Nos permiten administrar, ¿verdad? Que usuario se conecta a través de Internet. Eh, bueno, si habláramos de que tenemos un servidor, ¿verdad?, que administra un proxy. Un proxy podríamos decir que es como el canal, ¿verdad?, o el administrador de las conexiones de una red. Nos permiten tener control de las conexiones, nos permiten filtrar contenido en el sentido de que con un proxy podemos limitar la información que se muestra en la web. Y otra función muy importante es el caché. Un proxy, chicos, nos ayuda a almacenar eh, algunos procesos de carga o descarga de páginas web, ¿verdad?, a través de su caché. Entonces es muy importante que conozcamos todo esto, sí. Em, ¿Verdad?
Entonces, continuemos. Bueno, ahora que ya entendemos qué es un proxy, chicos, solo es un servidor que nos permite poder conectarnos a internet, ¿verdad? Los proxy pueden ser locales, o sea, puede ser un servidor dedicado que usted hace, o el que se utiliza habitualmente es un proxy web, que es un eh, servidor virtual. Ahora, algo que tenemos que comprender y que es muy importante y que podríamos definir como la parte más importante de la capa física es cómo identificar una computadora. Una computadora tiene un identificador mínimo denominado dirección IP. Una máscara de red sería el máximo número al cual puede llegar una dirección IP. La dirección IP es un número que identifica a una computadora en la red. Este número es único, ¿verdad? Y sirve para la comunicación de diferentes tipos de equipos, ¿verdad? A la red, los cuales tengan un número de IP irrepetible. ¿Por qué? Cuando nos conectamos a internet constantemente tiene que pasar de que tiene que ser una dirección única, porque dos equipos no pueden contener la misma dirección IP. Es como que podríamos decir que dos personas tendrían que tener la misma ID. Es imposible, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con esto. Una dirección IP suele estar asociada a una computadora, pero cualquier otro tipo de equipo como un celular, una cámara de video o de esas cámaras de seguridad tienen una dirección IP. Entonces comprendamos esto y manejémoslo así. Primero, una dirección IP puede tener 4 bits fijos. Está compuesto por un número de 4 bits fijos. Cada bit puede tener hasta 256 valores diferentes, pero el número máximo que se puede expresar es 255. Las direcciones IP pueden ser de dos tipos, pueden ser públicas o pueden ser privadas. Tanto las públicas como privadas pueden ser fijas o dinámicas. Cuando hablo de una dirección fija es una dirección que yo le establezco. Cuando hablo de una dirección dinámica es una dirección que la configura o administra un protocolo de red llamado DHCP, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora miren, una dirección IP está compuesta de dos partes, la red y los nodos. La red podríamos decir que sería el número que sirve para identificar cuál es el rango de la dirección IP. Y el nodo podemos decir que son la cantidad de espacios libres o números en los cuales podemos seguir trabajando o asignando valores. Miremos aquí la siguiente definición. Miren. Una dirección IP está compuesta de 32 bits. ¿Por qué 32 bits? Cada bit de estos 32 se dicen que son 32 bits, chicos, porque en cada grupo, ¿verdad? Tenemos nosotros 8 cifras. Si ustedes notan, en la parte de arriba tenemos binario y en la parte de abajo tenemos números. 130 es representado por toda esta cifra. Pero si contamos esta cifra solo tiene que contener 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces podríamos decir que 130 en binario sería toda esta cifra, ¿verdad? Entonces, y si decimos de que una IP está compuesta por 32 bits, lo que decimos es que una dirección IP está compuesta por toda esta cantidad de números. Si un número tiene 8 bits, ¿verdad?, de binario representándolo, cuando asociamos 4 números, estamos diciendo de que hay 32 bits, ¿verdad? Porque 8 más 8 y 16 más 16 es 32, ¿verdad? Esos son 32 bits. Ahora miren, cada bit, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? 1, 2, 3, cada bit tiene un valor mínimo entre 0 y 255. Tiene 256, pero solo se expresa hasta el 255, ¿verdad? Un ejemplo de una dirección IP de 127.27.25.10. Las direcciones IP se dividen en decimal punteado, o sea, se escribe un número, punto, otro número, punto y otro número. En el primer octeto, que es este, de esta dirección IP, en el primer octeto tenemos 197 y en el cuarto octeto tenemos el número 10. Entonces, vamos a llamarlo así primero. Grupo de números los vamos a llamar octetos. Si el número está expresado
así, está en decimal punteado. Y si el número está expresado así, está en binario. Entonces, tanto este es el primer octeto en decimal, como este es el primer octeto en binario. Ahora, cada octeto es separado por un punto, a diferencia del binario que se escribe en una sola línea, ¿verdad? Por eso se llama decimal punteado. Ahora, veamos a esto. Hay diferentes clases de red, ¿verdad? Hay clase A, clase B, clase C y clase C. Cada una de estas se distingue por la cantidad de red que tiene abarcada cada dirección. Si ustedes notan, en la primera dirección solo hay 7 bits, que quiere decir de que solo se tomaron los primeros 7 números de acá. ¿Estamos? Ahora, si en la siguiente hay 14 bits, quiere decir que se tomaron 7 de aquí y se tomó el último, ¿verdad? Y se empezó a contar hasta 7, que sería tomar 6, ¿verdad? De esto. Entonces, las clases de red, recuerden, una dirección IP está compuesta por red y nodo. Red sería como el identificador de la red y nodo serían las computadoras libres a utilizar, ¿verdad? Entonces, en las clases de dirección IP serían las redes identificadas por la cantidad de bits que se están utilizando. 7 clase A se utilizan 7, 7 clase B se utilizan 14, 7 clase C se utilizan 21 y las clases red, ¿verdad? Que son multitasking, que son utilizadas para algunos tipos de aparatos de red especiales. Ahora, después de todo esto, espero quede claro, ¿verdad? Las direcciones IP, clases de direcciones IP y cómo se construyen. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a otro material. Miren, muy importante esto. Miren, recuerdan que les hablé sobre la máscara de red, ¿verdad? La máscara de red es muy importante de comprender y saberlo. Aquí solo es un repaso de lo que ya vimos. Les dije que la máscara de red es el número máximo al cual puede llegar una dirección IP. Y que una dirección IP puede tener números de entre 0 y 255. Se utilizan para identificar los computadores en red, ¿verdad? Y el límite de interacciones que pueden tener entre ellos. Ahora, una dirección IP está compuesta por 4 octetos. Aquí tenemos una máscara de red. La máscara, recuerden que es el máximo. Esta máscara corresponde a un octeto, ¿verdad? Bueno, corresponde a toda la máscara completa de red. Si ustedes notan, el primero, segundo, tercer y cuarto octeto está lleno. Cuando el número está en 1, significa que está encendido, o sea que se está utilizando. Y cuando el número está en 0, significa que está apagado o está libre. Entonces, si esta máscara la convirtiéramos nosotros a decimal punteado, diríamos que esta máscara corresponde a 255, 255, 255, 255, porque es el número máximo al cual puede llegar una dirección IP. Entonces recuerden, máscara sería el número máximo al cual puede llegar una dirección IP, ¿verdad? O el número límite al cual puede llegar una dirección IP. Entonces, si toda la máscara está llena, digamos que aquí ya no se pueden conectar computadoras, ¿verdad? Ahora, sigamos con estas definiciones. Algo muy importante que tengo que saber yo. Profesor, ¿por qué el 255? ¿Qué es el 255? ¿Qué es lo importante del 255? Miren, básicamente el 255 lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Cada bit encendido tiene un valor, ¿verdad? Si yo tengo 8 bits por grupo, ¿verdad? Tengo un octeto de 8 bits. Si yo tuviera todos los bits encendidos, cada uno tendría asignado el siguiente valor. El primero valdría 128, el segundo 64, el tercero 32. ¿Qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy dividiendo. La mitad de 128 es 64, la mitad de 64 32, la mitad de 32 16, la mitad de 16 8, la mitad de 8 4 y así. Ahora, si sumamos todos estos números, al final nos van a dar un valor equivalente a 255. Este es el constante que voy a utilizar. O sea, con esto se definen y se hacen las direcciones IP con este valor, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que saber, el peso del bit. Cada bit encendido representa un valor, ¿verdad? Si yo tengo el tercer bit encendido, mi dirección IP pesa 32 bits. Vamos. ¿Verdad? Continuamos con esto. Miren, ve. Muy atentos con esto, miren. Aquí tenemos nosotros lo siguiente, ¿ve?
Esta es la tarea de ustedes. Van a terminar esta tabla de máscara de red. Si yo tengo una dirección IP y mi dirección IP, verá, la tarea consiste en calcular la máscara de red de todas, de un grupo de direcciones IP. Miren, primero, en esta tabla tengo representada yo en binario una dirección IP. Si ustedes notan, esta dirección IP tiene 255 llenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está completamente llena. Todo su primer octeto está lleno. Entonces escribo yo 255 puntos. Ahora, ¿el segundo octeto tiene algún encendido? No, es 0. El tercero también. El cuarto también. Entonces, ahora, la notación significativa, chicos. De nuevo, máscara en binario representa los números en ceros y uno, ¿verdad? Máscara en decimal, ¿verdad? Representar los números en decimal punteado. El número lo expreso yo a partir, chicos, de los bits encendidos. Si yo tengo todos los bits encendidos de un grupo, equivale a 255, que es el número máximo, ¿verdad? Ahora, la notación significativa son los bits que están encendidos. ¿Cuántos bits tengo encendidos ahí? Tengo 8, porque solo es el primer octeto que está lleno, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos equipos se pueden conectar en esta dirección IP? Lo voy a hacer con la calculadora. Miren. Con la calculadora. Miren. Abro la calculadora yo y hago el siguiente cálculo. Este es un constante que tienen que poner ustedes. Tienen que poner 2 y ponerlo elevado. ¿A qué voy a elevar a 2? Bueno, los bits a la cantidad de equipos que puedo conectar son los bits que están apagados. En este caso, ¿cuántos bits están apagados? Miren, tengo 8 más 8, 16. 16 más 8, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? Entonces voy a poner yo 2 elevado a 24. Entonces, esas son la cantidad de computadoras que puedo conectar en esta máscara de red, en esta dirección IP. Ahora, sigamos con la siguiente base. Siguiendo este mismo ejemplo, voy a copiar la máscara y voy a encender un bit, el primero. ¿El primero a cuánto equivale? Equivale a 128. Entonces escribo yo 255, verás que es el que ya tengo encendido, 128.0.0, porque los demás están apagados. Ahora, ¿cuántos bits tengo encendidos ahora? Tengo 9, porque tengo 8 más 1, que es 9. Y vuelvo a hacer el cálculo. El cálculo era anterior, ¿verdad? Era 2 elevado a 24, pero ahora va a ser, vamos a hacerlo de nuevo, 2 elevado a 23. ¿Cuánto es 2 elevado a 23? Estas son la cantidad de computadoras que puedo conectar yo en esta máscara. ¿Estamos ahí? Ahora, sigamos con el mismo procedimiento que hemos hecho. Aquí tengo yo dos valores. Miren, encendí uno, ahora voy a encender otro. Tengo 2 bits encendidos. Ahora, voy a la definición del peso. Va. Si el primero mide 128 y tengo el segundo encendido, tengo que sumar 128 más 64. Entonces, lo hago aquí. Y si digo yo, ¿qué pasa acá? Acá, miren, ve. Si tengo yo acá encendido, ¿verdad? Tengo 2 bits encendidos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ok, tengo 2 bits encendidos. Entonces tengo que sumar, ¿verdad? Aquí solo copio lo que ya sé. 255 el primer octeto. Ahora tengo 128 y tengo que sumar 128 más 64. 128 más 64 es igual a 192. Entonces pongo yo 192, ¿verdad? Punto 0, punto 0. Y así, ¿cuántos bits tengo encendidos ahora? Tengo 10 y tengo que hacer la fórmula. Vaya, si la fórmula era anterior, 2 elevado
a 23, ahora va a ser elevado a 22. Y esas son la cantidad de computadoras que puedo conectar yo en esta máscara de red. Entonces, y así sigo haciendo el ejercicio. Cuando ustedes llenen el octeto completamente y tengan el octeto en 255, lo que van a hacer es que van a saltar al siguiente, como yo hice aquí en el primer ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ahora tengo yo 255.192 más cuánto, más el tercer octeto. Si el segundo valía 32, el tercero, si el segundo valía 64, el tercero vale 32. Entonces sumo yo 192 más 32. Cuando defino esto tengo 224. Entonces digo 224.0.0. ¿Estamos? ¿Cuántos bits tengo encendidos? Tengo 11. Y sigo haciendo la fórmula. 2 elevado a los bits apagados. ¿Cuántos bits apagados tengo en este caso aquí? Vaya, si no pueden hacer el proceso mental así como lo estoy haciendo yo, también pueden, chicos, perfectamente contarlos. ¿Cuántos bits tengo apagados? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 8 más 8, 16. 16, 17, 18, 19, 21. Entonces dice usted, 2 elevado a 21, dice usted. Y ahí tiene la cifra. Entonces, así van a ir trabajando hasta que llenen el último octeto. Tienen que, la tarea consiste en lo siguiente: terminar esta tabla en su libreta, ¿verdad? Hacerla más grande, hacerle más filas, hasta que su máscara de red sea esta. Estamos. Hasta que su máscara de red tenga 255, 255, 255, 255. Y todo en binario esté expresada así. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. En la próxima clase, pues, les voy a dejar otro trabajito en relación a esto. Y muy buenas tardes a todos.